Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Vamos a comenzar con nuestro culto de adoración y vamos a comenzar, hermanos, con una oración ahí en su lugar, con reverencia, en silencio, mientras el piano toca una estrofa del himno número 7, que es el primer himno que vamos a cantar. El número 7. Usted ore ahí, póngase a cuentas con Dios y pídale que nos ayude en esta mañana. Oremos. Padre, gracias porque nos permites estar aquí, nos permites concluir y empezar una nueva semana aquí en tu casa, adorándote, alabándote, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Te agradecemos, Señor. Bendice este culto, bendice los himnos que vamos a cantar, bendice la predicación, el mensaje de tu palabra, que podamos aplicarlo en nuestras vidas humildemente. Y Señor, bendice este día también, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así sentados cantemos este himno número 7 a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fervor y gloria a Él. Su sangre derramó, corrida del amor, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, doy gloria a ti. Con celestial furor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Niño Dios. En la eternidad, morada Trinidad, por siempre alabar al Niño Dios.
vamos a tener la bienvenida con el pastor. Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Extrañamos la ausencia de muchos hermanos. ¿Es día festivo o qué? ¿O va a ser puente mañana? ¿Mañana es puente? Con razón. Bueno, pero la Biblia dice de que donde dos o más se congregan en su nombre, ahí está en medio de ellos. Y aquí vemos más de 2 personas, ¿sí? Mucho más que 2. Entonces, eso no nos debe desanimar de que algunos hermanos se ausenten. Tendrán sus razones, cuestiones de trabajo, de viajes, y oramos para que el Señor les cuide donde quiera que vayan y les traiga con bien. ¿Sí? Hay que cuidar también de las enfermedades. Yo creo que ya llevo 3 semanas con esta gripa. Parece que ya voy saliendo, pero a lo mejor porque soy muy desobediente. Porque la hermana Oli me dijo, coma mucho tamarindo, y no lo he hecho. Entonces por eso no se me ha quitado. Pero voy a conseguir ahí una carretada de tamarindos para que se me quite la gripa. Ya de la garganta parece que ya estoy bien. Pero bueno, sean todos bienvenidos, hermanos, y esperamos que salgamos de aquí ampliamente bendecidos, sabiendo que le hemos dado al Señor lo que a Él le pertenece en todos los aspectos. ¿Sí? No dejemos que el humanismo nos robe la bendición de centrar nuestras vidas en Jesucristo. Sabemos que estando aquí en el servicio, pues es muy fácil centrarnos en Él, en el Señor, en lo que hemos venido a hacer. Pero una vez cruzando esas puertas hacia afuera, hacia la calle, pues allá está el humanismo a todo lo que da, donde todo se centra en uno mismo, todo se centra en el ser humano. Y todo eso pues le roba la gloria a Dios. Y aún así, como cristianos, muchas veces nos dejamos influenciar por el humanismo y le damos la gloria al ser humano. ¿Sí? Muchas veces se le da la gloria al pastor porque predicó muy bien, o la gloria a los músicos porque tocaron muy bien, o al coro porque cantó muy bien, en fin. Pero sabemos que toda la gloria y el reconocimiento es para el Señor. Él es el que viene a recibir todo. Y bueno, rápidamente los anuncios, para no quitarle mucho tiempo al programa. Ya los tengo aquí apuntados para que no se me pasen. La femenil, este jueves, ya toca la femenil este jueves 20 de noviembre. Aún hay espacio para que hermanas se anoten para la manualidad. La manualidad no es obligatoria, ¿sí? Si usted no tiene para la manualidad, venga de todas maneras. O si usted cree que no es muy hábil con sus manos para hacer cosas, venga de todas maneras. El centro de la reunión femenil no es la manualidad, sino es venir a adorar a Dios, recibir el mensaje de su palabra. Pero si usted quiere anotarse para la manualidad, pues aquí está la hermana Chely Flores para que se anote con ella, y el costo de recuperación es de 100 pesos. Dado por los papás, y saldremos a las 11:15. La hermana Vero, mi esposa, y la hermana Nayeli, sí, van a estar a cargo de esta salida para los niños al parque, para tener una especie de día de campo a las 11:15 de la mañana en el Parque Hidalgo, aquí a unas cuadras de la iglesia. Es importante que usted le firme a sus niños su permiso de consentimiento para salir de aquí de la iglesia y tener esa actividad. Los niños están muy emocionados de poder ir. Y las señoritas también, las señoritas tendrán su desayuno navideño. Desayuno navideño el domingo 7 de diciembre, aquí en la iglesia a la hora de la escuela dominical. Y también van a realizar una manualidad.
Importante anotarse con la hermana Chely Flores también para los detalles sobre esta manualidad, saber qué tanto material comprar y todo eso. Y es importante que se reporten y se anoten para saber con cuántas señoritas se va a contar para el desayuno y el material que van a utilizar. Y la femenil navideña está programada para el 20 de diciembre. 20 de diciembre, la femenil navideña. Más adelante se van a dar detalles. Y la cena navideña para los matrimonios. Hermano Gil, ¿qué fecha le dije? Sábado 13, nada más lo estaba probando. Así se acordaba. Sábado 13, para los matrimonios, banquete de Navidad, pues también aquí en el Salón Social a las 7 de la tarde. ¿Sí? No es para que decir 7 para que lleguen a las 8. Es 7 para empezar a las 7. Porque a veces como lo del baby shower que ponemos a las 6 y empezamos a las 7. Pues ya mejor la voy a poner a las 7 para empezar a las 7. ¿Sí? Y bueno, vamos a tener algunas otras actividades. Y los jóvenes, tenemos actividades, ¿cierto? Para los jóvenes, el banquete de Navidad para los jóvenes está programado para el sábado 6 de diciembre. Y luego tendremos la actividad especial para ir con la Iglesia Bautista Emanuel en Santiago Tulantepec. Los jóvenes pues tendrán que estar allá a las 10 de la mañana para añadirse a las actividades de los jóvenes de allá de Santiago Tulantepec. Y está previsto pues durante el día hacer diferentes actividades recreativas, juegos, en fin, conferencias de la palabra de Dios. Entonces, para jóvenes, banquete de Navidad, sábado 6 de diciembre y salida a la Iglesia de Manuel, Santiago Tulantepec, el sábado 13 de diciembre estará ya a las 10 de la mañana. Sí, a las 10 de la mañana. Y esos son los anuncios. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a saludarnos. Yo sé que somos pocos, hermanos, pero nos da gusto vernos, reunirnos aquí en la casa de Dios. Vamos a cantar el himno número 4. Himno número 4. Sí, himno número 4. Cantamos la primera estrofa y salimos a saludarnos. Y saludémonos con gozo, hermanos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque Cristo nos diste perdón. Aleluya, te adoramos. Te loamos, Jesús, quien tu trono vemos. Regresamos, hermanos. Vamos a cantar la tercera estrofa. Tercera estrofa. Dice así. Te damos, Lord, Santo Consolador, que
amor, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, venimos, Señor. Les invito a mantenerse de pie. Ahora vamos a tener la lectura bíblica con nuestro hermano Fernando. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos. Salmo 103. El título es Alabanza por las bendiciones de Dios. Es un salmo de David y vamos a leerlo a una voz. Salmo número 103. Y si estamos listos, leamos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vuestros ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Puede tomar su asiento, hermanos. Es momento de seguir adorando a nuestro Dios por medio de las ofrendas, dándole un poco de lo que Él nos da. Voy a invitar a los hermanos que pasen, por favor. Voy a invitar a mi hermano Raúl que nos dirija.
Sigamos cantando, hermanos, a nuestro Dios con un himno más. Les invito a ponerse de pie si puede y buscar el himno número 6, ahí muy cerca del principio. Himno número 6. Y acabamos de leer sobre las bendiciones de Dios. Noten ahí en la primera estrofa que dice: alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das, de todo lo que Él nos da. Cantemos, sigamos cantando sobre las bendiciones de Dios. Himno número 6, oh Padre eterno Dios. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das, nos inigualamos, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí nos puedes ver, que humildes guardar. Venimos a ofrecer precioso amor. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad llévame nuestro ser. Divina claridad para poder vivir en santidad. Puede sentarse, hermano, hermana, es momento de la predicación. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Solamente voy a leer del versículo 36 al 39. Hechos capítulo 8, versículos 36 al 39. Dice la palabra de Dios: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vamos a predicar, hermanos, el segundo mensaje y último sobre el tema del bautismo, para que sirva de preparación para los bautismos que vamos a programar para el domingo 30 de noviembre, último domingo de noviembre, para que ya quede esto resuelto y nos centremos en las actividades en relación al nacimiento del Señor Jesucristo. Pero el título que he puesto para este mensaje es el bautismo y la madurez espiritual.
El bautismo que tiene que ver en grande manera, que es clave fundamental para la madurez cristiana, para nuestra madurez espiritual. Oremos. Bendito Señor, rogamos que en este momento tu Santo Espíritu cautive nuestros pensamientos y los lleve a la obediencia a Cristo, al escuchar el consejo de tu palabra. Rogamos, Señor, no solamente que los que están aquí presentes, sino los que estarán escuchando esta grabación en el futuro, que tú obres para comprender la gran importancia que tiene este paso de fe, de obediencia que tú ordenaste, que es el bautismo que viene después de la salvación. Rogamos, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en ti, en tu palabra. Quita toda distracción que haya en nuestro pensamiento. Quita todo pendiente que tengamos allá afuera. Y ayúdanos a concentrarnos en esta hora, en el mensaje de tu palabra. Te lo rogamos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, al hablarles de este tema del bautismo, quiero hablarles no como una doctrina en sí, aunque lo es, sino como una experiencia de obediencia que transforma la vida del creyente. A veces pensamos en el bautismo como quien piensa en tomarse una fotografía. A veces, bueno, tú y yo podemos decidir en qué momento nos tomamos una foto o no. Como que muy a nuestro criterio. Pero el bautismo no es como tomarse una foto. El bautismo es como firmar un acta de nacimiento espiritual. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que el bautismo marca el inicio de una vida de obediencia. ¿Sí? Marca el inicio, el nacimiento, podríamos decir, de una vida de obediencia. Oiga, pastor, ¿eso quiere decir que mientras yo no me bautice, yo no puedo considerarme como obediente a Dios? Exactamente. Porque yo no puedo pensar, o usted no puede pensar en ser obediente en otras áreas de la vida mental, que es el bautizarse. Es un paso de obediencia y clave, fundamental para una vida de crecimiento, para una vida de madurez espiritual. Ustedes y yo sabemos de sobra que mientras haya desobediencia en nuestra vida, no puede haber crecimiento. No puede haber madurez espiritual. La desobediencia es un signo de la inmadurez. Cuando un cristiano realmente tiene un sentido de obediencia, ¿sí? Es porque ha madurado y no está pensando, como mucha gente piensa, cómo sacarle la vuelta a los mandamientos. Mucha gente allá afuera, en lugar de tener un sentir, una voluntad de ser obediente a las reglas, de ser obediente a las leyes que rigen el país, mucha gente a lo que se dedica es ver cómo pueden desobedecer las leyes, cómo pueden burlar las leyes sin que sean sorprendidos ni metidos a la cárcel. Y mientras no los sorprendan y mientras la autoridad no se dé cuenta, ellos son felices rompiendo las reglas. Cuando un cristiano verdaderamente ha madurado o está en ese proceso de madurez, no está pensando cómo desobedecer a Dios. Siempre está pensando cómo puede hacerle para cumplir con todo lo que Dios demanda.
Recuerdo a un hermano que después de bautizarse me dijo, pastor, no sé explicar por qué, pero le puedo decir que desde que obedecí al Señor en el bautismo, siento unas nuevas ganas para vivir, demostrar mi fe a los demás. Así que el bautismo, hermanos, no es agua. ¿Sí? El bautismo no es agua, es obediencia. ¿Sí? Obediencia. Y la obediencia trae bendición. Oiga, pastor, pero es que el agua está muy fría. Y ahora estamos en tiempo de frío. Me voy a enfermar. Pues el agua va a estar calientita. ¿Eso esperamos, ¿verdad, hermano Raúl? ¿Si va a estar calientita o no? ¿Sí? Como que no lo veo muy convencido. Amén, pastor, sí, va a estar calientita. Yo veo ahí un calentón, no sé si funcione, y por ahí está un tanque de gas. O de perdida les metemos unas 10 resistencias para que caliente el agua. Recuerdo, estaba en Toluca, nunca se me va a olvidar. Llegamos ahí de visita a predicar y tenía bautismos del pastor, nada más iba a bautizar a un joven en Toluca. Y después del servicio me di cuenta que el agua estaba helada y así lo bautizó. Dice el pastor, nada más sentí cómo botó cuando sintió el agua, ¿no? No estamos para torturarlos, ¿no? Con la cuestión del agua caliente o fría. Pero pues alguien dice, yo quiero obedecer al Señor en el bautismo y no me importa si está el agua caliente o fría, yo quiero bautizarme. Aunque vamos a hacer todo lo posible de que esté agradable, ¿sí? El agua. ¿Qué significa realmente bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo en el griego? El idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Sí, antes de avanzar, en la palabra bautismo, cuando usted ve la palabra bautismo en el Nuevo Testamento, es la palabra griega que se parece mucho al español, baptizo. Baptizo. ¿Sí? Y esa palabra baptizo literalmente significa sumergir, meter debajo del agua, hundir completamente. La palabra bautismo nunca ha significado en la Biblia rociar, salpicar, echar gotas de agua o aplicar agua superficialmente. Cuando los griegos usaban esta palabra en sus tiempos, cuando veían que un barco se había hundido, utilizaban la palabra baptizo. El barco se baptizó, o sea, se hundió completamente. Y también cuando una tela era sumergida completamente en el tinte, ¿sí? Para quedar completamente impregnada la tela del tinte, también se usaba la palabra baptizo. La tela la tenías que sumergir completamente en la tinta, ¿sí? O cuando un objeto simple y sencillamente era cubierto por agua. No ibas a ver a un griego en aquel tiempo utilizando la palabra bautismo para otra cosa diferente que no sea que se hundió completamente. ¿Sí? Ahí era donde usaban la palabra baptizo. Entonces, por eso en la Biblia siempre se ve inmersión total, porque es la esencia de la palabra. Sería contradictorio decir vamos a bautizar a alguien y nada más rociarle agua en la cabeza. Eso no es bautizar. ¿Sí? Aquellos griegos o cristianos del primer siglo
nos dirían, oye, ¿cómo dijiste que ibas a bautizar? Y yo nunca vi que bautizaste. Yo lo único que vi es que rociaste agua en la cabeza. Eso no es bautizar, porque se espera poder sumergir completamente en el agua a la persona. Entonces la práctica bíblica concuerda perfectamente. Mire, en Juan capítulo 3, versículo 23, Juan bautizaba, pero no bautizaba en cualquier lugar. Juan capítulo 3, versículo 23, tanto los discípulos del Señor Jesucristo como Juan el Bautista bautizaban cada quien en su ministerio, pero se especifica aquí, Juan 3:23, que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín. ¿Por qué bautizaba ahí Juan el Bautista en ese lugar? Porque ahí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Tendría que haber muchas aguas. Se entiende lo suficiente como para que una persona pudiera ser sumergida completamente. Entonces no vemos en una parte del Nuevo Testamento que se esté practicando un bautismo sin sumergir a la persona completamente, porque sería faltar a lo que es el significado de la palabra bautismo. Es como si utilizáramos una palabra en español para decir algo y no lo estamos haciendo. Nos confundiríamos todos. Dices una cosa, dices que estás haciendo una cosa, pero yo veo que estás haciendo otra. Es lo mismo con la palabra bautismo. Si rociamos aquí agua en la cabeza, no estamos bautizando a nadie. ¿Sí? Y en Hechos aquí, capítulo 8, versículo 38 y 39, donde leí hace un momento, Hechos 8, ya perdí el pasaje, Hechos 8, 38 y 39, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Descendieron al agua y luego dice, subieron del agua. Cuando dice descender, quiere decir que se fueron hacia lo profundo y luego subieron del agua, quiere decir que se vinieron hacia la orilla. Aquí se entiende que Felipe bautizó al eunuco sumergiéndolo completamente. Entonces no dice aquí que Felipe tomó un poco de agua, sino dice que ambos entraron al agua. ¿Por qué? Pues porque el bautismo representa el Evangelio. Como ya lo dije la semana pasada, la inmersión simboliza muerte al pecado, la salida del agua simboliza resurrección y vida nueva. Como esa tela que se sumerge totalmente en el tinte y sale impregnada de ese color que se le quiere poner a la tela, así el creyente da testimonio de que ya no pertenece al pasado, ahora está completamente identificado con Cristo a través del bautismo. Un predicador dijo, el bautismo no es rociar, el bautismo es sepultar lo que ya murió. Y solamente la inmersión puede ilustrar una sepultura y una resurrección. Eso explica por qué la única forma bíblica de bautizar es por inmersión total. Un punto adicional sobre esto, hermano, es acerca de lo que ya mencionamos también el domingo pasado, la fórmula bautismal que Cristo dejó antes de ascender al cielo en la gran comisión. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del libro de los Hechos. Otros muy pocos insisten en fórmulas no bíblicas como bautizar en el nombre del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice claramente que Cristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. El único mandato directo de Jesús fue sobre la fórmula del bautismo que se debería usar. El Señor Jesucristo nunca dijo, bautícense en mi nombre. ¿Sí? Nunca dijo así, sino dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto quedó claro de manera universal y dirigido a la iglesia de todas las edades, hasta la fecha que estamos viviendo. Y sobre esto que dijo el Señor Jesucristo en el nombre de la Trinidad, observemos ahí unos detalles. La palabra nombre, ¿sí?, está en singular, no está en plural. No dijo bautícense en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la palabra nombre está en singular, indicando una sola esencia, un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Y como dije ahorita, él podría haber dicho, si realmente ese era el interés, bautícense en mi nombre. Pero no lo dijo así, sino dijo y estableció la fórmula trinitaria. Así que, hermano, lo que el Señor dijo, ordenó en la Gran Comisión, nadie lo puede cambiar. ¿Sí? Ni el Papa. ¿Cree usted eso? Ni el Papa. Ni Pedro, ni Pablo, ni los concilios que ha habido ni que habrá, pueden cambiar algo que Cristo ordenó, dijo. Mucho menos usted y yo como simples mortales. Vamos a hacer una junta de negocios, hermanos, y vamos a votar para ver en el nombre de quién debemos de bautizar. Si en el nombre de la Trinidad, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Espíritu Santo. Y pues lo que diga la mayoría, eso hacemos. No, eso no es negociable. Usted y yo no somos nadie para cambiar un mandato que Cristo estableció. Pero como hoy en día mucha gente e iglesias, denominaciones de iglesias, se les hace fácil cambiar algo que Cristo estableció. Ahí está la advertencia en Apocalipsis, en el último capítulo que vimos, a todo aquel que le quite, que le ponga a lo que Cristo ya dijo. Entonces, ¿por qué? Rápidamente vamos a analizar esto, sin entrar en muchos detalles. ¿Por qué en Hechos dice en el nombre de Jesús? En Hechos, hermanos, cada vez que aparece la expresión bautizar en el nombre de Jesús, no se refiere a la fórmula verbal del bautismo, sino se refiere a la autoridad de Cristo. Mire, le voy a señalar dos pasajes en Hechos, creo que hay por ahí un tercero. Pero mire, en Hechos capítulo 2, versículo 38, en Hechos capítulo 2, versículo 38, que es el que más utilizan por ahí para justificar, bautizar en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 19 también dice, versículo 5, Hechos 19, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En todos estos casos, hermanos, el énfasis no está en las palabras pronunciadas al bautizar a alguien,
sino en el hecho de que los nuevos creyentes, ¿sí? De que los nuevos creyentes en el primer siglo estaban rechazando el judaísmo, estaban rechazando el paganismo o aún el bautismo de Juan, para poderse identificar con Cristo como el verdadero Mesías. Porque antes de que llegara Cristo, todo el mundo tenía en un pedestal muy alto a Juan. Y estaban con la duda, ¿será este Elías? ¿Será este el profeta Isaías? Y tenían muchas dudas sobre Juan, lo que decía y todo, y aún así pues iban y se bautizaban con él. Sí. La cuestión del paganismo, y no sería la cuestión del judaísmo, que los mismos judíos rechazaron a Cristo como el Mesías. Entonces, el aceptar bautizarse con los discípulos, con los apóstoles, en ese tiempo, era aceptar públicamente que Jesucristo es el Mesías. Y que lo estaban reconociendo. Ya lo habían reconocido interiormente y ahora lo estaban demostrando públicamente al bautizarse. Porque sabían que ese bautismo estaba bajo la autoridad del Señor Jesucristo. No estaba bajo la autoridad de Juan el Bautista, ni bajo la autoridad de ningún sacerdote, de ningún rabí, sino únicamente sobre la autoridad del Señor Jesucristo. Así que no es que ellos decían, te bautizo en el nombre de Jesucristo, sino más bien se referían a la autoridad que Cristo tenía sobre ese bautismo y que lo estaban reconociendo públicamente. ¿Se acuerda de Nicodemo? ¿Cómo fue de noche, a escondidas, a entrevistarse con el Señor Jesucristo? Y él no salió de ahí diciendo, acepté a Cristo, acabo de tener un encuentro personal con Cristo. No, él siguió ahí calladito, como de la secreta, como dicen por ahí. Porque sabían lo que implicaba decir, Cristo es mi Señor y Salvador. Podrían apedrear, expulsar del Sanedrín, muchas consecuencias. Pero aquellos judíos tendrían que armarse de valor para aceptar a Jesucristo como el verdadero Mesías. Y una cosa es aceptarlo ahí privadamente, interiormente, y otra cosa es ir al río Jordán y ahí públicamente bautizarse por un apóstol, un discípulo. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que ya habías aceptado que Cristo es el Mesías. Y eso podía costarle la vida, el apedreamiento a una persona, a un judío, hacer eso. Entonces, por eso hablaban de bautizarse en el nombre de Jesús. No porque fuera una fórmula bautismal, sino más bien porque tendrían que reconocer que si te bautizabas por ese bautismo de los apóstoles, de los discípulos, estabas reconociendo a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces, el decir que se bautizaban en el nombre de Jesús, pues es lo mismo que decir que se bautizaban bajo la autoridad y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, no era una fórmula litúrgica, era una declaración de fe. De la misma manera, cuando la Biblia dice, hagamos todo en el nombre de Jesús. Mire, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto no quiere decir, hermano, que todo lo que hagamos tenemos que decir en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Verdad que no lo hacemos así? ¿Sí? No dice que literalmente tengo que repetir estas palabras para hacer algo en el nombre de Jesús, sino que simplemente lo hacemos para Él, ¿sí? Sin repetir las palabras literalmente. Es la misma expresión en relación al bautismo, ¿sí? Aquí mismo en Colosenses capítulo 3 y versículo 23, más adelantito ahí. Versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esta es otra forma de decir que hacerlo en el nombre de Jesús. Pero aquí dice, hacerlo como para el Señor, ¿sí? Y no para los hombres. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es lo mismo que decir hacerlo todo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hacerlo todo para la gloria de Dios, hacerlo todo en el nombre de Jesús, es lo mismo. Entonces, si vamos a hacer algo para la gloria de Dios, vamos a tener el cuidado de hacerlo verdaderamente para Dios y no para quienes, y no para los hombres. Eso es lo que me asegura a mí hacer algo en el nombre de Jesús o hacer algo para la gloria de Dios. Asegurarme que lo que estoy haciendo verdaderamente se lo estoy dedicando al Señor y no es para que me vean los hombres, para que me vean los demás, que me aplaudan, que me reconozcan. Eso es lo que realmente asegura hacer las cosas en el nombre de Jesús o para la gloria de Él. El no hacer las cosas para los hombres y no tanto en repetir unas palabras antes de hacer tal o cual actividad, porque estaríamos equivocados, mal enfocados en lo que dice la palabra de Dios. No sé si ustedes, a lo mejor alguien aquí es de las personas, de los hermanos que para hacer cada cosa dice en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a salir a la calle en el nombre de Jesús. Voy a dar mi diezmo en el nombre de Jesús. Porque estaríamos malinterpretando la palabra de Dios. No es repetir palabras, es asegurar en tu corazón que lo que estás haciendo es para su gloria. También nos dice la palabra de Dios que debemos de orar en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué hacemos cuando terminamos una oración? La terminamos en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Creyendo literalmente que si yo no digo en el nombre de Jesús, la oración no vale. Y tal vez podríamos criticar a algún hermano que termina su oración y no le escuchamos decir, no dijo en el nombre de Jesús. Dice que no vale esa oración. Porque igual no se refiere literalmente a pronunciar unas palabras al final específicas, sino que toda la oración la debe ser en el nombre de Jesús. Es decir, reconociendo su autoridad, ¿sí? La preeminencia que Él tiene en la adoración, en las acciones de gracias, en las peticiones que le estamos haciendo. Todo eso es en reconocimiento de su nombre, de su autoridad, de Él. Porque podríamos estar orando sin estar orando en el nombre de Jesús y diciendo al final en el nombre de Jesús.
¿Sí me explico? Toda la oración que usted hizo, no la hizo en el nombre de Jesús. Y quiere asegurar que sí la hizo en el nombre de Jesús, nada más repitiendo al final unas palabras. No se refiere, volvemos a lo mismo, a repetir unas palabras. Se refiere a ese reconocimiento verdadero de la autoridad que tiene Cristo sobre nuestras vidas. Y rápidamente, la iglesia primitiva, hermanos, podemos decir que sí bautizaba con la fórmula trinitaria. Aunque no encontramos en el Nuevo Testamento específicamente que bautizaban en el nombre de la Trinidad, ¿sí? Pero históricamente, ahí me voy a ir a la historia. Históricamente, desde el primer siglo, podemos decir que la iglesia enseñó y practicó el bautismo en el nombre de la Trinidad, específicamente por un documento histórico que no es inspirado por Dios, no es Biblia. Ese documento se llama la Didaché. La Didaché, ¿qué es? Pues es la enseñanza de los 12 apóstoles. ¿Sí? Traducido, es un libro que se titula la Didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles. Es un documento, pues, de los más antiguos, probablemente escrito entre el año 70 y 120 después de Cristo, que lo convierte en uno de los textos cristianos más tempranos fuera de lo que es el Nuevo Testamento. Y este escrito de los 12 apóstoles contiene 16 capítulos. Y en el capítulo 7 habla sobre cómo practicaban el bautismo. ¿Sí? Y ahí dice claramente que lo hacían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no se vio a ningún apóstol practicando el bautismo bajo otra fórmula bautismal más que esa. ¿Sí? Y bueno, aún si no existían ninguna de esas evidencias y todo esto, lo que he dicho, por lo que dice Mateo 28:19, ¿sí? Por tanto, id bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es suficiente, ¿sí? Para creerlo y practicarlo de esa manera. Y vuelvo a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Eso ya lo vimos, pero lo que dice ahí enseguida es de llamar la atención. Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ah, caray, parece que ahí dice, se tienen que bautizar para perdón de pecados. Parece que así dice, ¿verdad? O así dice. Parece que así dice o así dice. Así dice. No podemos cambiarle ni quitarle. Así dice. Ahí está, ¿no? Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ahí lo dice y lo dice claramente. Para perdón de pecados. Entonces, a primera vista, pareciera que está enseñando que el bautismo produce el perdón de los pecados. Pero sabemos que no es así. Aun si no supiéramos interpretar ese versículo, hay Biblia restante que no apoya esa doctrina.
de que el bautismo perdona los pecados, lava, limpia de los pecados. Por ejemplo, Efesios 2:8-9, no por obras para que nadie se gloríe. Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Romanos 3:28, donde dice que somos justificados por la fe. Hechos 10:43, todo aquel que en él creyere recibirá perdón de pecados. Y aun cuando vemos en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio y todos los que estaban en su casa se bautizaron después de que Pedro predicó, ¿sí? Y el Espíritu Santo vino sobre ellos, habiéndose entregado a Cristo, y luego fueron bautizados. Entonces, decir en base a este versículo, nada más en base a este versículo, que el bautismo perdona pecados, pues es ignorar el resto de la Biblia. ¿Sí? Y eso no es una buena interpretación. Y uno de los puntos de la hermenéutica, una de las claves de la interpretación, es que si tú vas a interpretar un versículo, un pasaje, que va a contradecir a otros pasajes de la Biblia, pues entonces no es una enseñanza correcta. Tienes que desistir de esa interpretación porque es errónea, ¿sí? Es equivocada. Entonces, aquí la palabra para es la clave para poder entender realmente lo que dice este versículo. Para tiene varios significados en el griego y es la partícula eis en el griego, que significa por causa de, en vista de o como resultado de. Estoy hablando de la palabra para, que significa en el griego por causa de, en vista de o como resultado de. Entonces, viendo lo que significa la palabra para, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo a causa del perdón de pecados, en vista de el perdón de pecados. O bautícese como evidencia de el perdón de pecados. ¿Sí? Recordemos a Jonás, no vamos a ir al pasaje, pero dice la Biblia que a la predicación de Jonás, que sí que se arrepintieron por causa de la predicación de Jonás. Con eso, tómese esta pastilla para el dolor. Estoy utilizando la palabra para el dolor. ¿Verdad que usted no entiende que el doctor le está diciendo, tómese esa pastilla para que le dé dolor? Para que obtenga dolor. ¿Verdad que no lo entendemos así? ¿Cómo lo entendemos? El doctor me está diciendo que yo me tome esta pastilla porque tengo dolor. Me está recetando este medicamento porque tengo esa enfermedad. No me está recetando un medicamento para que me dé la enfermedad, para que me dé ese dolor, sino me lo está recetando esa pastilla porque ya tengo el dolor. Es lo mismo cuando dice aquí, bautícese para perdón de pecados. Bautízate porque ya tienes el perdón de pecados. No para que te dé el perdón de pecados. Es la palabra para, que conocemos en el español y la utilizamos cotidianamente y entendemos perfectamente lo que quiere decir. Entonces, cuando vamos aquí a la Biblia, a este versículo, no podemos decir algo diferente a lo que tú y yo sabemos que significa. ¿Sí? Porque eso es querer forzar la palabra de Dios a que diga algo que realmente, sí, no dice. Bueno, y podría
podríamos ir a varios pasajes. Después usted puede consultar al mismo Pedro, porque esas palabras las dijo Pedro, ¿sí? En Hechos 2:38. Pero usted puede consultar lo que dijo el mismo Pedro en Primera de Pedro 3:21, donde dice claramente ahí, refiriéndose al bautismo del agua, y hace la comparación con Noé y el diluvio, que no quita, ¿sí? ¿Cómo dice? No quita las inmundicias, ¿sí? No quita las inmundicias, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y ahí está hablando también del bautismo del Espíritu Santo, que se refiere cuando recibimos al Señor Jesucristo. Entonces, viendo todos esos argumentos y todo, bueno, estamos tú y yo seguros de que la forma correcta para bautizarnos es por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si eso contradice otras clases de doctrinas, de denominaciones de iglesias cristianas, de grupos cristianos, pues lo siento, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y nos vamos a basar en lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen otras personas, otras denominaciones de iglesias, grupos cristianos, porque tal vez andan, y muy seguro, errados en lo que dice la palabra de Dios. Rápidamente, para terminar, le voy a hacer un resumen, tanto del domingo pasado como de este, para que quede claro el por qué te tienes que bautizar. Y digo, te tienes que, porque es un mandato, es una obligación. No es gustos, preferencias. Número 1, el bautismo es obediencia al mandato directo de Cristo. Lo vimos ahí en Mateo 28, 19 y versículo 20. ¿Sí? Número 2, el bautismo es identificación pública con Cristo. Te tienes que bautizar porque es un mandato, porque es necesario que digas públicamente lo que ya pasó internamente. ¿Sí? Número 3, el bautismo es la puerta de entrada al discipulado. Y aquí hay algo muy interesante que quiero resaltar y que no lo manejamos muchas veces en el orden adecuado. En Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. ¿Verdad que cómo pesan las costumbres? ¿Cómo pesan los hábitos? Es que así estamos acostumbrados, es que así siempre lo hemos hecho. Y muchas veces estamos tan arraigados en ciertas costumbres que aunque veamos que la Biblia dice otra cosa, aún así no estamos dispuestos a dejar. Eso es lo triste muchas veces. Hechos 2, 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tan solo en estos 2 versículos ahí está el orden en el que debemos de conducirnos como cristianos, como iglesia. Primero recibimos la palabra de Dios, ¿sí? Creímos en Cristo, fuimos salvos y luego nos bautizamos. Y luego nos añadimos a la iglesia como miembros de la iglesia y luego perseveramos en la doctrina, en aprender los temas de la palabra de Dios. Por eso digo que el bautismo, de acuerdo a lo que veo aquí, es la puerta de entrada al discipulado. ¿Pero así lo hacemos normalmente? No.
aceptas a Cristo y te damos un discipulado de 12, 13, 14 lecciones, para que al final decidas si te quieres bautizar o no. Para que al final decidas si quieres añadirte a la iglesia o no. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted gana a alguien para Cristo y no se quiere bautizar inmediatamente ni añadirse a la iglesia, ¿qué le dice eso a usted? Que no es salvo. Que no es salvo. No ha nacido de nuevo. No es una nueva criatura. Porque cuando alguien verdaderamente es salvo, hermano, empieza inmediatamente su primer amor. Eso quiere decir que empieza enamorado de Cristo. Está en su primer amor. Y lo que quiere es Cristo. Lo que quiere es palabra. Lo que quiere es iglesia. Recuerdo una tía que cuando se convirtió al Señor, me dice, yo cuando me convertí al Señor, yo no quería otra cosa más que estar en la iglesia. Leer la Biblia, bebérmela, escuchar predicaciones. Y era una tía que le fallaba una pierna y tenía que valerse por una silla de ruedas y por unas muletas. Pero ella quería estar hablando de Cristo a toda persona. Y nadie podía llegar a su casa sin que le hablara de Cristo. Son evidencias verdaderas de una persona que realmente ha recibido a Cristo. Pero como muchas veces usted y yo forzamos esa decisión y queremos a fuerza que la persona reciba a Cristo, pues repite unas palabras y luego la tenemos que llevar por una serie de tantas lecciones para ver si se convence de venir a la iglesia. Y no hablemos del bautismo porque está vetado. Peor. Entonces, me temo que muchas veces esas conversiones supuestas que nosotros ganamos gente para Cristo, pues realmente no hay una verdadera conversión. Porque el orden de lo que estaba pasando aquí en esos primeros cristianos es que recibían su palabra, creían en Jesucristo, eran bautizados, se añadían a la iglesia y perseveraban en la doctrina. Ahora sí, en perseverar, ahí es donde entra el discipulado. Pero después de que la persona es salva, se bautizó y está asistiendo a la iglesia. Entonces viene el verdadero discipulado. Mire, muchas veces el discipulado, hermano, es con el propósito de que la persona se asegure realmente de que sea salva. No es para enseñarle los primeros pasos de la vida cristiana. Porque ¿cómo voy a enseñar los primeros pasos de la vida cristiana a alguien que no es cristiano? Entonces, para mí el discipulado que utilizamos es solamente con el propósito de que la persona se asegure que verdaderamente es cristiana, que verdaderamente ha recibido a Cristo, porque si no hay una verdadera conversión, no hay un verdadero discipulado. ¿Cómo va a enseñar a alguien a ser cristiano, a crecer cristianamente, pues si no ha nacido? No se puede. Es forzar las cosas y realmente no es lo que dice la palabra de Dios. El bautismo es el compromiso visible de una vida nueva. ¿Sí? El bautismo es el compromiso visible públicamente de una vida nueva. ¿Sí? Bautizarse es porque ya ha sido revestido de Cristo, como dice Gálatas 3:27. El bautismo marca un antes y un después en la obediencia y consagración. ¿Sí? El bautismo marca un antes y un después
en la obediencia y en la consagración. Después usted puede leer ahí 1 de Pedro 3:21, pero Pedro dice ahí que el bautismo en agua, como dijimos ahorita, no quita las inmundicias de la carne, pero sí el compromiso de una buena conciencia. Eso se llama, hermano, madurez espiritual. El bautismo nos une a la familia de la iglesia. Y usted puede verlo después en Hechos 2:41. Bueno, aquí lo tengo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El bautismo produce gozo espiritual y fortalece la fe. ¿Sí? Gozo espiritual y fortalece la fe. Como le pasó al eunuco, recibió a Cristo con Felipe y fue bautizado. ¿Y qué dice? Y siguió gozoso su camino. La obediencia siempre va a producir gozo. ¿Sí? La desobediencia siempre nos va a traer tristes, angustiados, preocupados, acongojados. Como cuando desobedecíamos a nuestra mamá o a nuestro papá, que no andábamos contentos, tranquilos, quitados de la pena, sabiendo que habíamos desobedecido. Es lo que trae el bautismo, gozo. Una hermana hace 2 semanas me decía: pastor, cuando yo me bauticé, sentí un gozo, así un gozo tremendo. Pues eso es lo que produce la obediencia, gozo. Porque la obediencia trae bendición. La obediencia trae esa seguridad de que estamos bien con Dios, de que estamos en buena comunicación, en buena relación. Para terminar, el bautismo nos salva, pero marca el comienzo de una vida de obediencia, compromiso y madurez. Si Cristo ya es tu Salvador, ¿por qué posponer la obediencia? ¿Por qué frenar tu crecimiento? ¿Por qué detener el gozo que Dios tiene para ti? Obedece hoy, da testimonio público y comienza una vida de madurez y de servicio. Y hago un llamado a los que todavía no se han bautizado, que tienen a Cristo en su corazón. No dejes este asunto del bautismo para después. ¿Sí? El bautismo no es un rito, no es una tradición, no es una tradición humana, no es un trámite, es obediencia, es identidad, es testimonio, es madurez. Así que si ya tienes a Cristo en el corazón, el siguiente paso es obedecerlo en el bautismo. No esperes a sentirte más maduro, porque a veces eso es lo que argumentan muchos. No esperes a sentirte más maduro, porque el bautismo es parte de esa madurez, de ese crecimiento. No esperes a estar más preparado, porque es Cristo quien nos capacita. No esperes a un mejor momento, porque el mejor momento es cuando Dios te llama. El enemigo quiere que lo pospongas. Todavía me acuerdo cuando el pastor David Cortés, platiqué con él para bautizarme. Domingo en la mañana platiqué con él y me dijo, porque los bautismos allá son domingo en la tarde. Cuando me despedí de él después del servicio en la mañana, me dijo: Satanás va a querer impedir a todo costo que tú vengas hoy en la tarde. Pero me dijo, pero no te dejes, ¿sí? No te rindas. No sabía el peso de esas palabras que me dijo
Hasta que salí después de ahí, me fui. Casi no llegaba a los bautismos en la noche, a la iglesia. Y ahí supe lo que significaban esas palabras. Cuando te digo, el enemigo quiere que lo pospongas. No, pues ya que haga calor. Y cuando hace calor, no, pues ya que haga frillito. Y así. El mundo quiere que tengas vergüenza. Tu carne quiere que te quedes cómodo. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, este es el camino, anda por él. No tengas miedo, yo estoy contigo. Hermanos, Cristo murió públicamente por nosotros. Cristo resucitó públicamente por nosotros. Cristo vendrá públicamente por nosotros. ¿Cómo no dar un paso público nosotros por él? En el bautismo. El bautismo es tu manera de decir con toda tu vida, yo pertenezco a Jesús, Él es mi Señor, no me avergüenzo de Él. Así que te invito, no como requisito de la iglesia, sino como un llamado del Señor a dar ese paso con fe, con gozo, con decisión. Si en tu corazón sabes que Cristo te salvó, si reconoces que Él es tu Señor, si entiendes que te llama a obedecer, entonces hoy es tu día, es tu momento, es tu decisión. Si todavía no te has acercado conmigo para manifestarme tu interés de bautizarte, te invito a que lo hagas. Ahorita, cuando finalice el servicio, puedes acercarte conmigo para decirme que te considere en la lista para bautizarte. Los bautismos serán el domingo 30 de este mes de noviembre y no queremos pasar de esa fecha. Antes de que termine noviembre, queremos hacer esto. Y con todo gozo te ayudaremos a prepararte para ese día tan especial. Hermanos, no pospongas la bendición, no retrases la obediencia, no dejes pasar el llamado del Señor. Vamos a orar. Ojos cerrados, nadie viendo. Oremos. Padre Santo y bueno, venimos delante de ti con humildad, con gratitud. Gracias por hablarnos hoy por medio de tu palabra, por recordarnos el precioso significado del bautismo y por mostrarnos una vez más la grandeza de tu amor que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, te alabamos porque en Cristo nos ha dado vida nueva. Gracias porque tu muerte nos limpió, tu sepultura llevó lejos nuestros pecados, tu resurrección nos asegura una esperanza viva. Hoy elevamos nuestra voz como iglesia para darte toda la gloria por lo que has hecho en nosotros. Padre, queremos orar especialmente por aquellos hermanos y hermanas que están considerando dar este paso de obediencia. Toca sus corazones, afirma su fe. Que puedan dar este paso no por presión humana, sino por convicción espiritual profunda. Que entiendan que el bautismo es un testimonio público de una obra que tú ya has realizado en nuestro interior. Señor, fortalece a cada candidato, llénalos con gozo, de seguridad, de certeza, de que están siguiendo las pisadas de Cristo, que cada uno de ellos sienta tu paz, tu presencia, tu respaldo, mientras avanzan en su caminar de la madurez espiritual. Oramos también por nuestra iglesia. Ayúdanos a ser un cuerpo que acompaña, que anima, que enseña, que modela el discipulado bíblico. Que podamos celebrar juntos la obediencia
de nuestros hermanos y hermanas que se van a bautizar y continuar creciendo como una familia en la fe. Padre amado, que el fruto de esta enseñanza permanezca en nuestros corazones y que vivamos cada día recordando que hemos sido identificados con Cristo y que nuestra vida entera le pertenece a Él. Te lo pedimos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.